Otra vez se conmovida la opinión pública con las noticias que provienen de una comisión de expertos convocada por el Gobierno Nacional para que lo aconseje en la política antidrogas. Esa política tiene un comienzo y tiene un final. El final es el consumo de drogas por parte de unas personas que, de acuerdo a esta comisión de expertos, no son imputables porque no se les puede hacer un juicio de responsabilidad a título de culpa o de dolo, porque son unos enfermitos y como tales enfermitos no tienen otra alternativa sino comprar la cocaína que les ofrecen en las esquinas. Son los enfermitos, no hay que estigmatizarlos, como dice la comisión de expertos. No sé si digan porque no conocemos, o no sabemos si digan porque no conocemos el documento final, si dirán que también hay que aplaudirlos por su valor o hay que llenarnos de dolor frente a su circunstancia. Pero salgamos de estos temas emocionales y de esta manera tan unilateral de examinar un fenómeno que tiene tantas facetas. Esos enfermitos están consumiendo un producto que les ofrecen unas mafias de distribuidores que andan por toda la ciudad con el producto en la mano. Ese producto viene de unos laboratorios, primero de unos cristalizaderos que han sido dispuestos en el corazón de la selva que están destruyendo para convertir la base de coca inicial en el clorhidrato de cocaína. Esos cristalizaderos son unas organizaciones tenebrosas porque se están utilizando químicos y productos indispensables para la producción del bien final que se llama clorhidrato de cocaína, y antes una pasta de coca que producen unos campesinos que están desterrados de todo el orden jurídico de la nación, que están perseguidos, a los que puede caerles desde el cielo rayos, centellas, y lo más sencillo que les puede caer es la fumigación con aviones disponibles para arrasarles los cultivos. Así que es una cadena, es una larga cadena que termina en el consumidor final. Pero tengamos cuidado, el consumidor final es el que explica todos los eslabones anteriores. Si estos enfermitos de los que se compadece tanto la comisión de expertos no existieran, pues ni habría clorhidrato de cocaína preparada en los cristalizaderos, ni habría pasta de coca preparada en los sembrados de coca, ni nadie sembraría coca, ni nadie enfrentaría a las fuerzas militares, a las de policía, ni nadie se mataría con otros ciudadanos o congéneres por ver cuál es el que domina un determinado mercado. El consumo es el que lo justifica todo, y si no hay consumo, asunto concluido. Pero si bendecimos el consumo y lo ponemos por fuera de toda responsabilidad y decimos que no se le puede hacer ninguna imputación, ni criminal, ni moral, ni de ningún tipo, al que está comprando cocaína porque es un pobre enfermo, ¿cómo hacemos para condenar todo el proceso anterior que se justifica precisamente porque es por ese acto final de consumo? También hay una pregunta que nos queremos hacer, y la hacemos con todo respeto, pero también con toda objetividad. El enfermito de hoy no estaba enfermito cuando empezó a consumir, o sí estaba enfermito. Es decir, ¿la cocaína es un remedio para otros males o la cocaína es el comienzo de una evolución patológica que desemboca en esa situación crítica en la que el consumidor tiene que seguir consumiendo? Pues tenemos que suponer que no estaba enfermo, que se enfermó porque empezó a usar cocaína, o por curiosidad, o por corrupción, o porque es muy interesante, o por cualquier razón, hasta que la cocaína lo aprisionó, lo metió dentro de sus férreas garras y no lo quiere soltar. Entonces, no es responsable por sus actos primos, es decir, en esa cadena de conductas que se enlazan y que terminan en la enfermedad de quien necesita cocaína para sobrevivir. ¿No hay una responsabilidad por el hecho generador, por la utilización inicial de la cocaína? ¿O es que son enfermos anteriores que no encuentran más solución y más refugio que en el consumo de la cocaína? Son preguntas que por supuesto no pueden tener respuesta.
Donde quiera que uno lo analice, tiene que llegar a la conclusión de que el enfermo de hoy era un aliviado de ayer, que resolvió libre y voluntariamente meterse en el mundo de la cocaína comprando un producto maldito, comprando un producto que está manchado de sangre, de la sangre de muchos colombianos, que está manchado con la destrucción de nuestros bosques y de nuestros páramos y la destrucción de nuestros ríos. Y eso lo tenía que saber en el momento en que empezó a utilizar la cocaína. Luego es culpable de lo que haya sucedido más adelante. Es una concatenación de causas que desemboca en un hecho final que puede ser ese, el de la enfermedad de una persona que no tiene más remedio que utilizar la cocaína. Pero nos preguntamos entonces, si ese enfermo desesperado necesita la cocaína y no se puede expresar humanamente de otra razón, ¿será un delito ofrecerle una cosa que el enfermo necesita para sobrevivir? ¿Cómo se puede catalogar entonces como criminal el acto de entregar la cocaína cuando el acto de recibirla y de utilizarla y de pagar por ella no es sino la demostración de una enfermedad? ¿Y de cómo se justifica ética y jurídicamente la condena de todo el proceso anterior que desemboca en un acto de consumo que es el que explica todos los demás pasos que se dan? Si no hubiera consumo, pues obviamente nadie estaría produciendo cocaína. ¿Para qué? Ni habría cristalizaderos, ni habría laboratorios, ni habría sembrados, ni habría raspachines, ni habría muertos, ni habría bandas armadas. Nada de eso se justificaría. Eso se justifica por el proceso final, que es un proceso que queda exento de toda responsabilidad, exento de toda culpa, porque no hay ni que estigmatizar ni que satanizar a los pobres enfermos que toman cocaína porque no tienen alternativa. Si eso es así, vamos a terminar en que el suministro de cocaína es una obra de misericordia corporal, darle a la gente lo que la gente necesita para sobrevivir. Convertidos los consumidores de cocaína en unos enfermos que no tienen alternativa, la cadena anterior se justifica para ir en ayuda de esos pobres enfermos que para su supervivencia necesitan de la cocaína. Y aquí estamos en una encrucijada moral, en una encrucijada ética, filosófica y en una encrucijada jurídica. ¿Cómo condenar unas conductas que se expresan finalmente en un acto completamente irresponsable, pero acto que explica toda la cadena anterior de hechos supuestamente delictivos? Esto es una contradicción. Si yo llego a la conclusión final de que el consumidor de cocaína, que es el que justifica toda la producción de la cocaína, es absolutamente inimputable y es una persona que no tiene otra alternativa de conducta sino utilizar la cocaína, tengo que llegar a la conclusión obvia de que los pasos que se dan para suministrarle ese remedio al enfermo no pueden ser punibles, no pueden ser perseguibles. Yo no puedo dedicar el ejército, la policía, todas las fuerzas de seguridad a combatir una cosa que se expresa finalmente en la ayuda a un enfermo que no tiene alternativa de conducta. Estas son las contradicciones éticas que se presentan siempre en este caso, que antes examinábamos con respecto a los consumidores que estaban muy lejos de aquí. Eran los consumidores de los Estados Unidos, eran los consumidores de Europa, que decimos, ¿por qué? Con ellos hay lenidad, con ellos hay impunidad, con ellos no hay una posición dura del Estado para castigarlos, y por qué nos castigan la conducta nuestra. Pero es que el problema ya no está allende las fronteras, sino que está aquí en Colombia. ¿Cómo castigar entonces a los que venden cocaína en las calles, a los que preparan la cocaína, a los que siembran la cocaína, a los que raspan la coca, si al final lo que hay es casi una obra de misericordia? Aquí tenemos que examinar el problema a fondo, porque si llegamos a la conclusión de que esto no es punible y de que es un acto libre de toda responsabilidad, como parece que la comisión de expertos lo dice, entonces la conclusión final es que tenemos que autorizar todo el proceso anterior y producir coca la que sea necesaria para que esos enfermitos la tengan disponible en su manifestación de clorhidrato de cocaína en la cantidad que necesiten. Otra cosa, seguirnos matando, haciendo matar nuestras tropas, llevando al país a unos niveles de corrupción espantosos para impedir
que unos enfermos tengan la droga que necesita, esa es una contradicción moral, esa es una contradicción jurídica absolutamente insostenible. O todo es un ilícito que desemboca en el acto que explica todos los ilícitos anteriores, que es el consumo, o todo es lícito, porque si el consumo es lícito, lo tiene que ser la producción de un bien que está dispuesto nada menos que para atender las necesidades angustiosas de un enfermito. Seamos coincidentes, seamos claros, el problema está ahí, el debate está ahí y tomemos una de dos posiciones. O todo es un ilícito y el responsable del consumo es el que debe ser castigado con más severidad porque es el que explica toda la cadena anterior, o todo es lícito y acabemos con este problema terrible de la cocaína como ilícito. En el momento en que sea lícita y en el momento en que se produzca la que sea necesaria, la libra de cocaína quedará valiendo $1 o $5 o $20, en todo caso una suma despreciable, porque lo que la encarece es precisamente el que sea delito. Pero es delito en todos los eslabones de la cadena y se vuelve casi en un acto de misericordia corporal el de darle a los enfermitos los que están pidiendo a gritos. Proponemos el debate a propósito de la conclusión de la comisión de expertos que acaba de decir que a los consumidores de cocaína hay que darles el tratamiento de enfermos, decretarles la impunidad, condolernos con ellos, mientras que a todos los anteriores hay que echarles bala, dedicar el ejército a perseguirlos, la policía a perseguirlos, crear una sociedad insostenible para que los enfermitos finales tengan el producto que necesitan. Eso es lo que se propone, discutámoslo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 19 minutos.